El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las iniquidades de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En realidad la Iglesia nunca ha sentido miedo ante las diferentes amenazas que van surgiendo a lo largo de los tiempos. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, habló de que se iban a expandiría sus errores por todo el mundo. Y digamos que la Iglesia como tal, al poder del mar, nunca le ha tenido miedo, por lo que precisamente nos dice hoy el libro del profeta Daniel, que el reino no será entregado a los poderosos de este mundo ni a estas bestias que dominan, que aterrorizan, que presionan, que manipulan, ¿sí? Y a quienes le sirven a estas bestias que son reinos, que son imperios, que son gobiernos, porque al fin de cuentas el reino será entregado a los santos. Es la promesa del Señor, y de hecho ya gozan los santos en el cielo. En ese sentido la Iglesia nunca le ha tenido miedo a las amenazas, a las persecuciones, ni a los gobiernos marxistas, ni a los gobiernos dictatoriales, ni a los autoritarismos, ni a la prepotencia, ni a las ínfulas de poder, porque la Iglesia tiene su corazón puesto en el Señor y tiene su esperanza puesta en el Señor. ¿Qué le preocupa a la Iglesia? Le preocupa a cada uno de sus hijos, por lo que hoy nos dice la palabra del Señor. Porque cuando el corazón está lleno de miedo, el corazón se embota. Y hoy lo advierte Jesús en el Evangelio, que no se embote vuestro corazón. Cuando el corazón se embota, el corazón se deja manipular muy fácilmente. Una persona con miedo es una persona que se deja engañar, es una persona embotada, es una persona que se deja confundir y se deja desorientar muy fácilmente. Es una persona que necesita seguridades. Y entonces, cuando aparecen esas seguridades con mayor ínfula en los poderes terrenales, la gente embotada comienza a poner la esperanza en las fuerzas humanas, en las seguridades temporales, en las seguridades de este mundo. Y la preocupación para la Iglesia se da precisamente en esto, en que cada uno se deje engañar. El problema hoy no es que se suban a los gobiernos algunas personas con tendencias dañinas, con tendencias posesivas, que se suban al gobierno político, a las direcciones políticas, personas con orientaciones y propuestas de leyes que ya no van acordes con los principios morales, con los principios de la vida, y que incluso están afectando también los principios de la fe, los principios de la vida cristiana. Ese no es el problema.
El problema más serio está en el corazón de cada cristiano, de cada creyente, que en medio de estas persuasiones se embote el corazón, se embote la conciencia y la persona termine desorientada, haciendo elecciones que no debe elegir. El mensaje que el Señor da a las 7 iglesias en el Apocalipsis es una advertencia para todos nosotros, porque de las 7 iglesias del Apocalipsis, que constituían en cierto sentido la visión universal de lo que era la Iglesia Católica en aquel momento, en vida del apóstol San Juan, ya nos dice en el peligro inminente que constantemente el corazón del creyente se encuentra. De las 7 iglesias, solo 2 el Señor encuentra fieles. Contra las demás tiene algo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: conozco tu conducta, sé que has luchado por ser fiel, sé que te has aguantado muchas persecuciones, muchas tribulaciones, pero tengo algo en contra tuya. Y así a las otras 4 iglesias: tengo algo en contra tuya, aunque has hecho muchas cosas buenas, y se las enumera el Señor, tengo algo en contra tuya. Rápidamente conviértete, para no quitar tu candelero del lugar, para ponerte a brillar como las estrellas del cielo. Ese mensaje que recibe el apóstol San Juan a las 7 iglesias ya nos da un indicio de por qué nosotros tenemos que poner mucho cuidado. La Virgen lo dijo en Fátima: si no obedecen, si no son fieles a la voluntad del Señor, si no hacen lo que yo les estoy diciendo, que es lo que el Señor ha pedido en la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia nos ha enseñado, Rusia expandirá sus errores por todo el mundo y habrá un daño inminente. ¿Qué pasa hoy? Que el corazón de muchos católicos se ha embotado. El problema no es lo que vaya a suceder en el sínodo de la sinodalidad. El problema es cómo está el corazón de cada uno. El problema no es la confrontación ahorita entre cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, teólogos contra teólogos. El problema no es esa confrontación. El problema es cómo está el corazón de cada cristiano, de cada creyente. ¿Dónde está buscando las explicaciones para comprender todo esto? ¿Las está buscando en los medios de comunicación, en la opinión, en instrumentos falsiarios, en falsos profetas, en gente que se las da de intelectuales y conocedores de las cosas de Dios, o a los pies del Señor? Cuando Daniel se perturba por no entender las visiones, le pregunta a uno de los seres que se está manifestando en estas mismas visiones la explicación. No se va a buscar explicación a otra parte. Pero la gente, lo preocupante hoy no son las amenazas que aparecen, porque van a seguir apareciendo. Y el Señor ha sido muy claro con nosotros y la Iglesia es muy realista. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla del artículo del credo, de la segunda venida del Señor, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, la Iglesia nos advierte algo que ya la palabra de Dios nos ha advertido. No podemos buscar, pretender ingenuamente un mundo aquí en esta temporalidad de justicia y de igualdad, y de buscar esa injusticia y esa igualdad perfecta aquí en este mundo, porque no va a suceder. La Iglesia nos habla de paz, nos habla de justicia, nos habla de igualdad, pero después del advenimiento del Señor, después de la gran tribulación, después de la prueba. ¿Y dónde va a reinar esa justicia, esa paz, esa unidad, esa igualdad? Va a reinar en los corazones que, después de haber pasado por la prueba, por la tribulación, por la opresión, después de haber defendido la fe y haberse mantenido intactos, fieles en la fe, va a venir ese reino de Dios, el reino de la justicia, el reino de la unidad, el reino del amor, el reino de la igualdad. ¿Y quién lo disfrutará?
lo disfrutará cada persona que sí haya esforzado, que sí haya arriesgado por serle fiel a la palabra del Señor, por ser fiel a su voluntad. Esto no funciona dándonos la mano, dándonos abrazos, celebrando reuniones sociales. Esto no funciona reunirnos todos a cantar alabanzas y hacer dinámicas grupales, incluso cristianas, hacer parecer externamente que todo está muy bien. Esto funciona en los corazones cristianos, en el corazón de los católicos que estén permaneciendo fieles a la verdad de Cristo. Por eso el Señor nos advierte hoy, cuiden de que no se les embote el corazón. Y por eso hay personas con las que nosotros no podemos caminar juntamente, porque hay personas muy equivocadas, con criterios muy suyos, con criterios muy mundanos, con criterios que no son los criterios del Evangelio, con criterios que no son los criterios de la Iglesia. Uno quisiera amarlos a todos, uno quisiera caminar junto con todos, pero no se puede. Hay una realidad, y es que hoy dentro de la Iglesia, unos van para un lado, otros para otro y otros para otro. Y no todos estamos buscando el mismo objetivo, el mismo fin. En Pentecostés vino la gracia del Espíritu Santo sobre los apóstoles, porque los apóstoles comprendieron que tenían que ponerse de acuerdo para buscar todos el mismo objetivo. Y era la fidelidad a la voluntad de Dios. Y fue lo que la Virgen les transmitió. Porque si todos no se hubieran puesto en común para buscar un mismo objetivo, a ellos no les hubiera llegado el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho hoy. Porque hay católicos que ya tienen embotado el corazón. Claramente lo dice, algunos que se la pasan en juergas, que viven una vida católica cristiana de apariencia, de maquillaje, pero en su vida privada, vida de pecado, toleran el pecado, toleran la maldad, toleran el mal. Esos ya han sido encontrados por el Señor infieles. Y de ellos tranquilamente el Señor puede decir, tengo algo en contra tuya. Un católico que admite el mal, un católico que admite la mentira, un católico que vive una vida doble, es un católico asolapado, hipócrita. Y ese ya está viviendo las juergas. Y si uno detecta a un católico así, uno no puede darse la mano con un católico así, porque eso termina pegándosele. Y si por serle fiel al Señor nosotros nos vamos a quedar solos, nos quedamos solos. Pero primero el Señor. Quien no pospone padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas por mí, no es digno de mí. Porque es que no nos estamos inventando un proyecto, es el proyecto del Señor. Y si los demás no van a estar de acuerdo con ese proyecto, yo no puedo estar de acuerdo con los demás que no están de acuerdo con el proyecto del Señor. Porque lo que prima en mi corazón es el proyecto del Señor, su voluntad. Y si alguien quiere caminar buscando ese mismo fin, ese mismo proyecto, bienvenido sea. Que no, no. Así nos toque renunciar a muchos afectos. El amor por la verdad de la voluntad del Señor nos tiene que poder más que el amor por las personas. Y el auténtico amor al prójimo brota precisamente de absolutizar los proyectos del Señor. Porque los proyectos del Señor fueron los proyectos que trajeron la salvación para el mundo, la salvación para la Iglesia. No fueron las tradiciones humanas. No sea que se embote su corazón, caigan en borracheras. Hay gente católicos dentro de la Iglesia que creen que pecando y rezando empatan. Eso es falso. Eso los lleva a la perdición. Y hay católicos que se admiten todo esto. No. Y tenemos que tener la caridad también de advertir a nuestros hermanos cuando están en este error, así se molesten, así se incomoden. Pero es que es su vida eterna, es su destino eterno. Y nosotros tampoco debemos dejarnos contagiar de estas barbaridades.
y de aquellos que viven en la iniquidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, dice que la persecución que provocará la sacudida de la fe dentro de la Iglesia, esa persecución desvelará el misterio de la iniquidad. Y ya estamos empezando el tiempo de la prueba. Apenas se está levantando una esquinita, pero ya nos vamos dando cuenta de unas cosas aterradoras, de personas malintencionadas, que lo único que hicieron fue vestirse de un maquillaje de piedad, de amor por la Iglesia, de amor por Dios, pero un amor falso. Como dice el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, un envoltorio vacío. Y por eso vemos gente con medallas, rosarios, camisetas, públicamente predican, sostienen. Lo vimos en Colombia, que los mismos que salían a las marchas prohibidas fueron los mismos que votaron por el aborto. Los mismos que salían a protestar en contra de la ideología de género con pañoletas azules y blancas, fueron los mismos que pegaban en sus carros, que ponían en sus chats, que ponían en sus estados la promoción del aborto. Eso es misterio de iniquidad y se está desvelando y uno se está dando cuenta cómo hay católicos dobles, hipócritas. Unos por lo menos se han arrepentido, gracias a Dios, y se han dado cuenta del error tan nefasto que cometieron y le han pedido perdón al Señor. Otros siguen defendiéndose. Es que nosotros no votamos por el aborto, pero votaron por un candidato que proponía el aborto, ideología de género. Ese es el misterio, numeral 675 de la Iglesia Católica. Dice, y la persecución que se levantará desvelará el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Y estos ofrecen, también lo dice el Catecismo claramente, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo se va presentando una solución aparente a los problemas. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Para qué tenerle miedo? Nosotros no le tenemos miedo a gobiernos comunistas de izquierda. La Iglesia se ha enfrentado a eso. Los cristianos no le tuvieron miedo al Imperio Romano, que era opresivo, que les confiscaba los bienes, que les cobraba impuestos elevadísimos. Cristo no le tuvo miedo a eso. Le dijo a Pedro, ve y saca una moneda. Primer pez que te encuentres, sácalo, encontrarás una moneda. Ve y paga por ti y por mí. Cristo no le tuvo miedo al pago de impuestos, y a pesar de que Roma era opresiva con los impuestos. Pero Cristo no le tuvo miedo. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando católicos hoy están vendiéndose y apostatando de la verdad por cuidar los bienes materiales. Y si nos los quitan, mejor. Mejor. Es que nosotros estamos llamados a vivir una vida de pobreza en este mundo y de abandono en la providencia de Dios, todos. Eso no significa que los laicos no tienen que trabajar por el progreso económico. Tienen que trabajar, pero no para absolutizar el progreso económico, para lograr que el reino de Dios se extienda con la ayuda de los bienes materiales. Entonces nosotros no le vamos a oír a la prueba, ni nos vamos a esconder de la prueba, porque sabemos que la prueba hace parte del proceso que Dios permite en nuestra vida para que podamos aquilatarnos y nuestra fe sea verdadera. Una fe que no haya pasado por la prueba es una fe mediocre, mentirosa, caricaturista, irrealista, falsa, no es de verdad. Y esos católicos que hoy luchan, uno no lucha para evitar las pruebas. Uno lucha por ser fiel al Señor, por mantenerse fiel a su palabra. Y uno tampoco busca que se impongan las bestias salvajes, pero uno no evita las circunstancias. El católico camina hacia el Señor, con la mirada puesta en el Señor, independiente de que se vaya a encontrar, y sabe que se va a encontrar pruebas. Hoy en nuestras realidades
eclesiales hay cosas muy dolorosas, porque algunos se han encargado, ¿sí?, dentro de la Iglesia Católica, de andarle metiendo miedo a los católicos, a los cristianos, con el comunismo, para justificar el capitalismo. Y los dos son monstruos, esos son bestias que están reinando hoy. Son bestias que se imponen. La Iglesia está permeada también de capitalismo. Y es muy doloroso ver dentro de la Iglesia cómo hay católicos que no tienen los recursos necesarios para la salud, para la vivienda, para la educación. Y uno ve católicos que tienen de sobra, pero de sobra es de sobra. Esas son las injusticias que se ven hoy dentro de la Iglesia. ¿Y qué hay hoy, por ejemplo, en Colombia? Muchos católicos aprovechándose de un servicio como es la política para proteger sus bienes temporales, no para beneficiar al prójimo, no para beneficiar a los más necesitados. Políticos que a puntos de peleas y de discursos, entre ellos políticos católicos, y a punto de popularismo y de pura promoción de imagen, se van mostrando como verdaderos líderes que ayudan cuando eso es falso. ¿Por qué no van a los lugares donde hay tanta necesidad? ¿Por qué no utilizan los tiempos yendo donde las personas que no tienen que comer, que están necesitadas, a escuchar verdaderamente persona a persona las realidades que está viviendo cada persona? Por eso nuestra salida más grande es no dejar embotar nuestro corazón y mantenernos fieles a la fe del Señor, porque la fe nuestra va a ser probada, la de todos. Y eso va a sacar a la luz qué es lo que hay en cada corazón. Si verdaderamente el que decía que era tan católico, tan piadoso, tan fervoroso lo es. Si verdaderamente el que decía que confiaba en el Señor, verdaderamente confiaba. Hoy muchos católicos están demostrando que no. Es impresionante cómo hacían vigilias, ayunos, para que no ganaran un gobierno comunista y para que se montara otro que proponía aborto, ideología de género, matrimonio igualitario, adopción para personas del mismo sexo. Ayunaron, hicieron jornadas de oración para que subiera. Creen que Dios se contradice. Creen que Dios está a favor del aborto. Creen que Dios está a favor de la perversidad sexual y afectiva. Esta gente no tiene fe católica. No tiene la fe de los católicos. No tiene la fe de la palabra de Dios. Son unos mentirosos. Auténticos mentirosos. Y se están aprovechando de la inocencia, de la ignorancia y el desconocimiento de la gente. Y nos toca pedir misericordia por ellos. ¿Cómo es posible que han hecho meter la pata tantos cristianos? Y defienden hoy el mal, que es posible moralmente, que es lícito. No hay apostasía más grande que esa. Cuando vayan y encuentren en el Evangelio, vayan, repasen la Biblia, porque se ve que no la leen, ni la conocen. Pero por lo menos deberían darse el tiempo para ir a repasar la Sagrada Escritura, a ver si el Señor promueve el mal, permite el mal, acepta el mal. Estos no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Estos ya le sirven a otro sistema, que es el sistema del anticristo. Nuestra fe va a ser probada porque la única forma de saber si es una fe verdadera es con la prueba. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, es decir, de la Iglesia, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. Esa gente que vive en la mentira, ¿cuál es el manto que se pone? En una impostura religiosa. La Iglesia es muy clara, esto es del numeral 675 de la Iglesia Católica. Bajo una impostura religiosa proponen el mal.
porque lo están haciendo bajo impostura religiosa. No están haciendo con nuestro manto. Padre, ay, es que eso me asusta. Sí, ¿cómo no nos va a asustar? Si uno ve gente que blanquea los ojos, junta la mano, coge el rosario, coge la Biblia, bajo una impostura religiosa. Y por eso claramente hay que decirlo, detrás de un hábito, detrás de un clériman, detrás de una sotana, detrás de un rosario, detrás de una persona con medalla, detrás de una vestimenta religiosa, ¿sí? Detrás de una camiseta supuestamente del Señor o de la Virgen, se puede esconder mucha iniquidad. Miren que aquí lo dice el catecismo: la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Y qué hacen esta gente que tiene esa impostura religiosa? Persiguen a los cristianos que quieren ser fieles, los maltratan, los insultan, los condenan en vida. Y a un cristiano que quiera ser fiel a la palabra de Dios le dicen que está haciendo daño, y que Dios está muy bravo, y que la Virgen está muy brava. Son demencias espirituales. Es gente muy perversa. Pero tarde que temprano ellos caerán. Eso caerá. Caerá porque eso cae por su propio peso. Caen por su propio peso. Y el diablo se burla de estos. Es más, son sus títeres. Entonces nosotros no nos debemos asustar, ni siquiera de eso. Porque hoy dentro de la iglesia hay gente así. Hay gente, vuelvo y repito, detrás de una sotana, detrás de un clériman, detrás de una vestimenta piadosa, religiosa, detrás de una vestimenta con rosario, medallas, camisetas, con insignias de la Virgen, mensajes de la Virgen, se puede esconder mucha iniquidad. Y lo digo basado en el catecismo de la Iglesia Católica, y el catecismo basado en la tradición y en el magisterio de más de 2000 años, porque la Iglesia sabe que se va a enfrentar a esto. ¿Quiénes eran los herejes? Muchos de los herejes eran obispos, sacerdotes, gente piadosa. Por eso nosotros nos debemos aterrar ante esto. Pero sí debemos pedirle al Señor firmeza, mucha firmeza, y esa paz que da el Señor en el corazón, esa fortaleza que da el Señor en el corazón para quienes quieren ser fieles. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Bueno, y dice aquí que la solución que está ofreciendo esta impostura religiosa, este sistema, proporciona una solución aparente a los problemas. ¿Mediante qué? Mediante el precio, ¿sí?, de la apostasía de la verdad. Por eso vemos católicos defendiendo el mal menor. Por eso dentro de la jerarquía vemos dentro de la jerarquía mismo jerarcas defendiendo el mal menor, pura apostasía de la verdad. Por eso vemos defendiendo el mal, porque se le llama hoy bueno a lo malo y malo a lo bueno. Yo conocí a un sacerdote que en algún momento salió por las redes y él decía que muchos católicos hablaban como católicos piadosos, pero votaban como ateos. Y yo añado algo, sí. Dentro de la iglesia hay muchos católicos que se comportan religiosamente bien, ritualmente bien, porque van a misa, rezan, sí. Pero elegimos como paganos. Porque quien elige el mal es un pagano. Un pagano. ¿Cómo es posible que un católico, un cristiano, un hombre, una mujer de fe elija el mal? Esto es absurdo.
si tenemos los mártires que dieron testimonio de la verdad? ¿Por qué está Monseñor Rolando en la cárcel, el obispo nicaragüense? Porque entre dos bienes eligió el mejor. Está en la cárcel por eso. Entre dos bienes eligió el mejor, el bien mayor. El Estado nicaragüense le permitía celebrar la Eucaristía, le permitía el ejercicio de su ministerio episcopal y sacerdotal, pero bajo unas condiciones. Y él no aceptó esas condiciones, prefirió el bien mayor. Por eso hay sacerdotes todavía que ya ejercen en Nicaragua y obispos, pero es que él prefirió el bien mejor y está en la cárcel. Hoy hay muchos católicos libres por ahí, entre comillas, porque entre dos males eligieron el mal menor. Los santos han pagado con cárcel, con la vida y con la sangre, por elegir entre dos bienes el mejor. Hoy hay mucho católico andando por ahí, predican, son predicadores ambulantes, falsos profetas, porque entre dos males eligieron el menor. El discernimiento ignaciano, nosotros que tenemos por patrono a San Ignacio y tenemos los ejercicios espirituales, San Ignacio trae las reglas de discernimiento de espíritu, que un cristiano, un hombre cualquiera que sea, no elige entre dos males. San Ignacio lo trae, para San Ignacio es claro. Y para San Ignacio no hay que hacer discernimiento entre males, hay que hacer rechazo a los males. Para Cristo no hay que hacer discernimiento entre males, eso no le pierde el tiempo. Hay que rechazar el mal rotundamente. Para San Ignacio se hace discernimiento entre dos bienes, el mejor. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Cumple los mandamientos, ya todos los he cumplido. ¿Quieres conseguir la vida eterna, el cielo? Te falta algo. Ya había cumplido los mandamientos. ¿Qué será de los católicos que están apostatando de la verdad? Por ejemplo, en elecciones, 5º mandamiento, no matar, y 6º mandamiento, no cometer actos impuros, ni promulgarlos. Pero este joven los había cumplido todos, y el Señor le dijo, te falta algo. Ve y vende todo lo que tienes y repártele el dinero a los pobres. Todavía le faltaba algo. ¿Qué será de nosotros los cristianos que hoy nos están proponiendo elegir entre males? El misterio de la iniquidad con una impostura religiosa, con una vestimenta religiosa, porque se predica eso dentro de la iglesia, no fuera de ella. Y esta gente que predica esto es con una impostura religiosa, vestiduras religiosas, vestiduras rituales, porque van a misa, rezan, van al Santísimo, hacen novenas, promueven prácticas a la Virgen, al Señor, a los santos de San José. Eso hace esta gente. Pero lo dice claramente el Catecismo, vayan, verifíquenlo ustedes mismos, numeral 675. Esto no es un invento mío, gracias a Dios, ¿sí? Menos mal es la iglesia que es sabia, es vieja, es anciana y sabe mucho. Y gracias a Dios la tenemos a ella, ¿sí? Para no acoplarnos a los falsos profetas, a tantos incluso dentro de la jerarquía que enseñan cosas erróneas que no son de la iglesia, porque hay estas sacerdotes y obispos que enseñan cosas muy raras, que no son católicas. Dice, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Miren, hoy hay muchos dentro de la iglesia que se están robando la gloria de Dios.
la gloria del Mesías y de Dios Padre se la están atribuyendo para ellos. Y se exaltan a sí mismos a costas de la gloria de Dios. Profanando la gloria de Dios, se exaltan, se promueven a sí mismos en las redes sociales, en todos estos campos cibernéticos. No, es que es para dejar a Cristo. Mentiras que no es para dejar a Cristo. Cristo por allá en un rinconcito sí es que se ve, y la imagen de ellos es la que más se nota, es la que más tiene que aparecer. Haciéndole hasta un análisis psicológico uno se da cuenta. Porque es la imagen del hombre y la imagen de Cristo y de Dios Padre y de la Trinidad del Espíritu Santo por ningún lado. Es la imagen del hombre, pero la imagen de Cristo poco aparece. Es la bulla del hombre, pero no la bulla por Cristo. Es la obediencia al hombre, pero no la obediencia a Cristo. Es la obediencia a instituciones, una obediencia fundamentalista, ciega, pero la obediencia a la palabra de Dios por ningún lado. Pobres, ciegos, el corazón embotado por las cosas de este mundo. Y el Señor nos lo está advirtiendo hoy. Tengan cuidado ustedes de que no se les embote su corazón con juergas, borracheras, iniquidades, y las iniquidades de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Ya está cayendo como un lazo. Es el día de Yahvé, el día de la prueba. Y aquí lo más hermoso, lo más espectacular, es que se nos está probando en la fe, a ver de quién somos. Y hay que pedirle al Señor que esto siga creciendo. Ahorita le vamos a decir en la Eucaristía, ven Señor, ven rápido. ¿Qué quiere decir? Que la prueba se va a aquilatar más. Maravilloso, esto es fantástico, porque se va a conocer verdaderamente qué es lo que hay en cada corazón. Esto va a salir a la luz, entonces tenemos que pedirlo con ansia, como en la Eucaristía después de la consagración. Maranatá, Señor, ven Señor Jesús. Estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Aquí no es mantenernos en pie frente a los hombres, frente al oro, el reconocimiento, las riquezas, las alabanzas humanas, no. Mantenernos en pie frente al Hijo del Hombre. Y esos que se mantengan en pie fieles al Señor serán los que reinen y los que derroten a la bestia, a las bestias, a estas bestias salvajes. Porque a estas bestias se derrota con fe, y con fe en el Señor Jesús, amando la Eucaristía, amando la palabra del Señor, amando verdaderamente a la Virgen y no teniendo esperanza en otro lugar más que en la Eucaristía, en la palabra del Señor, en la presencia de la Virgen, meditando el rosario todos los días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,